Miren esta linda pulsera o manilla que combina dos colores de hilo con un tejido súper fácil, queda súper bonita. Esa es la idea que te traigo en el día de hoy. Recuerda que para quitar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí durante todo el video, haces clic en la opción de las dos Cs o la opción subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil los puedes quitar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y comentar, ya que me ayudaría muchísimo. Y no siendo más, vamos a empezar. Voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Inicio tomando dos hebras de 40 centímetros cada una y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo, normal, y las dos puntas del hilo la voy a pasar por segunda vez a través de la argollita. Aquí voy a jalar muy bien para ajustarlo, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. De esta forma va a quedar con un acabado mucho más bonito la pulsera. Dejando una medida de 6 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Continúo tomando otra hebra de hilo de 60 centímetros y la paso por debajo de los hilos centrales. Voy a unir las dos puntas de este hilo para ubicarlo en todo el centro. Este hilo va a ser del mismo color que el hilo base de la pulsera. Voy a iniciar entonces aquí el tejido. Tomo el hilo del lado derecho y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una P. El hilo que sale a la izquierda lo paso por encima de este hilo y nuevamente me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y aquí apretamos este nudo. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos, sacándolo por la orejita y aquí apretamos fuerte. Me queda formado un nudo plano completo. Voy a tomar estas dos hebras de hilo y la voy a fijar cada una al lado de los hilos centrales iniciales de la pulsera. Tomo nuevamente otra hebra de hilo de 60 centímetros, en esta ocasión es un color diferente. Voy a elegir este tono turquesa, doblo una de sus puntas hacia el lado derecho, dejando una punta más corta y la paso por debajo de los hilos centrales. Por esta orejita que se forma del hilo paso el resto de los otros hilos. Es importante que la punta del hilo más corta me quede siempre hacia la parte de arriba. Voy a ir ajustando, jalando cada hilo y lo voy a llevar hasta unir al nudo plano que había hecho previamente. Me debe quedar ubicado de esta manera. Reviso que todo me quede muy bien ajustado y de esta forma nos debe de ir quedando la pulsera. Tomo otra hebra de hilo de 1 metro o 100 centímetros, la voy a pasar por debajo de los hilos centrales. Voy aquí a unir ambas puntas del hilo para ubicar el centro, que sea un poco más fácil. La ubico bien en todo el centro. Y aquí voy a realizar nuevamente el tejido de la siguiente manera. Voy a tomar el hilo de la derecha pasándolo por encima de los hilos centrales, aquí formaría esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y aquí aprieto fuerte. Esto lo voy a unir al nudo que está antes, el nudo alondra que hice con el hilo de color azul. Tomo ahora el hilo de color azul, pasándolo por encima del hilo que tengo hacia mi izquierda. Aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Voy a abrir los hilos en todo el centro
Voy a abrir la mitad de ambos hilos, quedando 2 hebras en cada lado. Voy a tomar el hilo de color azul y lo voy a pasar por todo el centro de los hilos. Voy a empezar a jalar este mismo hilo de color azul, ubicándolo hacia mi derecha y en la parte de arriba por encima del hilo de color café que ustedes pueden ver aquí a mi lado derecho. Quedaría ubicado de esta forma. Tomo el hilo de la izquierda y continúo realizando el nudo plano formando la Q, el hilo de la derecha pasándolo por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita y aquí voy a jalar muy bien todo. Voy jalando con mucho cuidado también el hilo de color azul y ahora nuevamente el hilo de color azul voy a traerlo y lo voy a pasar de nuevo por el centro de los 4 hilos, ubicándolo hacia mi lado izquierdo. De esta manera, nuevamente lo voy a pasar bien hacia el otro lado, que sería hacia el lado izquierdo, y lo ubico por encima del otro hilo de color café, quedando de esta manera. Voy a continuar entonces ahora nuevamente el tejido del nudo plano. En esta ocasión voy a iniciar por el lado derecho. Formo nuevamente la P y aquí realizo el nudo plano normal como ya lo he venido explicando anteriormente. Voy aquí a ajustarlo muy bien. Voy a jalar un poco el hilo azul para que también quede bien ajustado. Y aquí de nuevo voy a bajar el hilo de color azul para pasarlo por el centro de los hilos centrales hacia mi lado derecho, ubicándolo por encima del otro hilo. Y aquí continúo el nudo hacia mi lado izquierdo. Nuevamente cambio la ubicación del hilo de color azul de derecha a izquierda y realizo el nudo hacia el lado derecho. Vamos a continuar entonces repitiendo el mismo patrón de tejido hasta completar el largo total de toda la pulsera. Es muy importante siempre tener muy presente hacia qué lado vamos a ir realizando el tejido. Como pueden ver, el hilo siempre nos va a quedar hacia un lado diferente de donde vamos a realizar el nudo. Es decir, aquí paso el hilo de color azul hacia mi izquierda, pero el nudo lo hago hacia la derecha. Es importante tener esta referencia para que en caso tal de que nos toque parar por algún momento o que nos perdamos el sentido de donde tocaba ir el tejido, pues nos podamos ubicar más fácil. Y este tipo de manillas o de pulseras tejidas son muy bonitas. Si eres principiante en la bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso gratuito. Te comparto toda la información aquí debajo en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca de accesorios, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar este negocio que es tan rentable. Te comparto la información en la descripción de este video. Y para finalizar, tomo la hebra de color azul, la paso por encima de los hilos centrales hacia mi lado derecho. Me devuelvo con ella pasándola por debajo y luego por encima de la orejita. Voy a jalarlo muy bien hacia la izquierda. Nuevamente voy a tomar el hilo, lo paso por debajo de los hilos centrales, me devuelvo pasándolo por encima nuevamente de los hilos centrales y por debajo de la orejita, y aquí voy a jalarlo muy bien. Me quedaría formado ya el nudo alondra, que es igual al que realizamos al inicio de la pulsera. Voy a tomar ahora las hebras de hilo de los lados, que fueron las con las que yo inicié haciendo un nudo plano al inicio. Voy a realizar un nudo plano completo con estos hilos nuevamente.
Y el motivo por el cual yo agregué este hilo al inicio de la pulsera realizando primero un nudo plano es para que esto ayude a que la pulsera se vea mucho más ancha en la parte del tejido. Aquí finalizamos también con un nudo plano y miren, quedaría entonces así igual que la parte final. Ahora simplemente es cortar todos los hilos que me sobran, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Antes de cortar es importante jalar nuevamente para que queden bien ajustados y así la pulsera nos va a quedar mucho más segura y no se nos va a dañar. Esto lo hago con todos los hilos que me van a ir sobrando en la pulsera. Y ya para finalizar voy a hacer otro nudo sencillo. De esta forma nos queda igual el inicio que el final. Muy bien, aquí realizo el mismo acabado en el otro extremo dejando la misma medida y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales ubicándola en todo el centro. Realizo el tejido primero hacia el lado derecho. Y luego continúo con el tejido hacia mi lado izquierdo. Como pueden ver es el tejido del nudo plano normal que siempre hemos realizado. Voy a hacer en total 3 nudos planos completos, es decir, 3 nudos a la derecha y 3 nudos hacia la izquierda. Finalizo cortando los hilos que me sobran, quemo y pego. Y si quieres aprender a realizar mucho más detalladamente este tipo de nudo plano que estoy realizando en este momento, recuerda que en mi curso completamente gratuito tengo un tutorial muy detallado paso a paso para realizar este tipo de tejido. Aquí ya está finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Una pulsera trenzada, queda ancha al anexarle el hilo que les conté y es un diseño muy bonito. Pueden combinar los colores que a ustedes más les gusten, los colores de su preferencia. Miren, queda súper bonita. Pueden también combinarla con otros estilos de pulseras para armar juegos o kits y eso se vende súper bien. La pueden hacer para ustedes, para regalar o para vender. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Les voy a dejar por aquí otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.